conocido y me dice, no, pero ya no me atiende. Pero bueno, tampoco puede 4 veces al día estar atendiéndote. Bueno, por ahí hay que pactar con el psiquiatra, tampoco se puede abusar, como todo en la vida, no en exceso, ¿no? Como ver la otra parte. Bueno, la verdad que los límites fue un tema muy duro para nosotros. La verdad, hicimos barbaridades, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando uno no los pone, el otro los pone en exceso, y al que se perjudica es al paciente. Porque cuando uno no pone límites y sobreprotege, lo que estábamos haciendo es quitarle autonomía al paciente. Entonces podía hacer cualquier cosa, y no solo se perjudicaba al paciente, en nuestro caso Mariano, sino que los hermanos, uno se lo quería comer y no quería ni verlo, y lo acusaba de manipulador, y trajo, el tema de los límites a nosotros nos trajo muchas dificultades, incluso entre nosotros, porque no somos los incas, y la verdad que en estas etapas, digamos la verdad, ¿no? Sí, mucho, la verdad que tuvimos que no nos soportábamos un cepillo de dientes más o menos, y además tomábamos, uno se va a los extremos. Cuando el otro no pone límite, uno dice, pero lo está haciendo un boludo, de verdad, perdón el término, porque le resuelve todo y al final no cree en él. Y el otro me decía, pero esta es una bruja, no le presta el auto, no le deja esto, no le deja el otro. Y uno se va al otro extremo. En nuestro caso, cuando ya la cosa está más grosa, ya nos trae bastante conflictos, y conflictos hasta de pareja. Pedimos un service con algún terapeuta. La verdad que sí. Pedimos un service. Y bueno, y vamos los 2, o a veces vamos los 5, o a veces van 3. A nosotros les cuento que no sirvió. No hacemos una terapia larga, vamos con un tema puntual, y primero vamos nosotros 2 y después se cita a nuestros hijos, o a uno o a otro, y bueno, nos funciona, no somos los incas, pero bueno, podemos poner los cepillos juntos otra vez, ¿no? Pero yo les transmito que nos sirvió, ¿no? Cuando ya estos eran situaciones extremas, posiblemente ustedes lo resuelvan mejor. No nos poníamos de acuerdo y en realidad no le hacemos ningún favor ni a él ni a toda la familia. Así que los límites son necesarios, pero hay etapas en que lo difícil es porque hay momentos en que estaba tan alto que tampoco se le podría decir no a todo. En nuestro caso, no se le podría decir no a todo. Entonces había que elegir qué nos. Por ejemplo, no se puede manejar, no se puede no dejar de tomar la medicación. Pero, qué sé yo, bajó toda una biblioteca del segundo piso de la planta alta, baja, con toda la enciclopedia y un pelote terrible. Bueno, eso era mejorable. A veces, esto es difícil el tema de los límites, o para nosotros es muy difícil. En etapas de manía, ¿no? Estoy hablando en etapas de crisis de manía. Eso nos pasó. Me recuerdo un poquito porque los veo juntos, y estaba pensando en mis pacientes, en mis familias, que están muchos solos, y que en esto que ustedes dijeron, bueno, a veces viene una tía, un primo, qué sé yo, ¿cómo armar una red? A veces la familia es con lo que uno puede contar, no siempre son los convivientes. ¿Cómo armar una pequeña red para que en los momentos de crisis
uno esté menos solo y poder llevar entre todos el cuidado del paciente que lo necesita en ese momento, sabiendo que va a ser un tiempo que acotado, ¿no? Claro, en algunos casos ni siquiera también es la familia. Hay como si hicimos como un cronograma. Les digo lo que hicimos nosotros, no sé si está bien o está mal. Pero, por ejemplo, que nadie estuviera más de una vez por semana 4 horas. Entonces, una vez es una compañera de trabajo que lo quiere mucho a Mariano, porque no solo es la familia. Entonces, hay que aprender a pedir. Y hay que saber armar una red. Y hay personas con las que puede confiar qué le pasa. O que Mariano confía qué le pasa y son amigos de él, por ejemplo. Un día se lo llevaban a jugar al fútbol, al pádel, o qué sé yo, y otro día, algo que Mariano hizo mucho efecto, pues con lo que sale, es una salida con algo que tenga que ver con el arte. Sabemos además que en los bipolares hay un gran talento, además de una gran inteligencia. Pinta, llegó a pintar 30 cuadros en un momento. Sí, folios. Y la verdad que los más lindos son los que hizo en esa etapa. Que ahora aprovecho para decirles, antes del 23 de agosto se cumplen los 25 años de Jubipa y se va a hacer una muestra en Capital, en el centro Carlos Gardel, con todos los que quieran participar, pacientes que tengan que ver con el arte. Hay algunos que escriben, otros que pintan, otros que hacen esculturas, otros que cuentos, otros que hacen cine. Está bueno mostrar esto en un espacio cultural y que tengan una posibilidad también de abrirse y mostrar. Desde ya después se contactan con Roxana y buenísimo y bienvenido con todo lo que quieran participar. Bueno. ¿Querés agregar algo más? Digamos, de todo esto que estamos hablando, bueno, estamos haciendo un resumen de lo que creemos más importante, a lo mejor se nos escapa algo, pero bueno, es tan amplio el tema que no queremos, estirar demasiado esta reunión. Vamos a terminar con, digamos, después veremos el mapa de los recursos, pero hablar un poquito de la culpa. No sé si es la mejor expresión culpa, pero desculpabilizar. Ni los familiares ni los pacientes debemos sentirnos ni deben sentirse culpables del trastorno que padecen. Esta es una enfermedad que hay una predisposición genética que se transmite genéticamente, pero es muy baja esa predisposición. Digamos, yo no quiero entrar en porcentajes, números, pero se calcula que menos de un 10%, entre un 10 y un 15% lo que se puede transmitir la predisposición genética. Quiere decir con esto quiero decir que esto aparece por un desequilibrio, no se tiene, no se sabe exactamente cómo, la doctora seguramente lo puede explicar mucho mejor que yo, pero hay un desequilibrio químico que se produce y que hace que el paciente que sufre este desequilibrio aparezca precisamente este desequilibrio. Pero tenemos que sacarnos las culpas de encima, en el sentido de que no somos ni los padres ni fundamentalmente lo que podemos transmitir digamos, como porcentaje importante. Esto aparece lamentablemente en una etapa de la vida, generalmente aparece en una temprana edad, que pueden ser 14, 15, en el caso de Mariano apareció a los 19 años, pero puede aparecer también en gente grande. Así que yo creo que hay que desculpabilizarse de alguna manera, como dice Silvia. Sí, pero también está bueno que una actitud
una actitud puede ser favorecedora o puede ir en contra de lo que acompañamos. Y está bueno tratar de hacer por una vida mejor para todos, ¿no? Yo creo que muchas de las fallas que hicimos no las hicimos adrede para jorobar al familiar, pero que se puede vivir mejor. Y a veces la información o formar estas redes ayuda a una mejor convivencia. Y una convivencia mejor es favorable también a la estabilidad, y también todos nos merecemos vivir mejor. Así que está bueno tomar medidas o actitudes que favorezcan un mejor convivir. Estos grupos lo que nos dan son mapas de recursos. No solo sabemos que es importante el médico, la medicación, una terapia, también nos reafirman que es importante, por ejemplo, en el caso de las pacientes, que en realidad es bueno para todos, ¿no? La actividad física, ¿no? La actividad física, en el caso de los familiares, la comunicación, establecer redes, no aislarse. Antes la tendencia era aislarse, no decírselo a nadie. Yo me acuerdo cuando esto surgió, vino una amiga y me dijo, mudate así nadie se entera. Digo, pero escuchame, ¿no? Sí, la verdad es al revés. Es informando para saber de qué se trata, no aislando. También hay que tener una visión realista. Cuando uno lo cuenta tiene que saber a quién y dónde, pero cada uno hay que lograr formar una red de sostén. Y yo creo que estos grupos, qué mejor que son personas que lo están sintiendo, y que cuando van a hablar desde el corazón o desde lo que se siente. Bueno, yo quería antes, por último, porque no hablamos tanto de la depresión, pasarles un videíto chiquitito por último, y después si quieren hacemos preguntas, un videíto chiquitito que dura 2 minutos. Y que en realidad a mí me tocó porque yo no era empática en las depresiones de mi hijo, la verdad. No sé si vieron la película La vida es bella, ¿no? Bueno, yo le quería demostrar que la vida era bella y que los soldaditos eran de juguetes. Él estaba en una depresión y yo, bueno, les dejo ver estos 2 minutitos y después charlamos. Quiero cerrar con una sola palabra, digamos, respecto de los GAM, de los grupos de ayuda mutua. Una de las cosas más importantes que nos dio el grupo es la esperanza, que me parece que es un tema, digamos, muy importante. El poder de la empatía es un libro de un psicólogo de la Universidad de Harvard, de la Medical School. Dura 2 minutitos. El libro, este es un videíto que hizo alguien. Si logro encontrarlo. Bueno, lo único que el video está en inglés y subtitulado. Está subtitulado en castellano. Ahí. No, pero lo desconectó a propósito, creo yo. Está sin señal. ¿Vos lo cortaste o no? Sí, pero no hay señal.
F6, F6. Ah, fíjate si no tocó F6. La compu se ve. ¿Con qué cambias? ¿Con F6? ¿El técnico que tiene que estar o no está? No, no está. No. Yo lo que no veo bien, pero en las funciones tiene que ser el F3 o el F6. Ahí. Listo. So what is empathy, and why is it very different from sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person, or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment. Not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's having an experience and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, woo, it's bad, huh? No. Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows how to feel it. Rarely, if ever, does an empathic response begin with advocacy. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful. And we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as well. We're trying to silver lining around it. So, at least you know me. I think my emotions fall in my heart. At least. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an AC. But one of the things that we do sometimes very difficult conversations is to try to make things better. If I share something with my friends, I have a good news today. I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. No, bueno. Bueno, no sé qué les habrá parecido, pero yo siento que una vez, porque hablamos mucho de las etapas de euforia, pero en las etapas de depresión uno no sabe cómo ayudar al otro que salga. Y en realidad este videíto es para todos, ¿no? Cuando hay un sufrimiento o cuando el otro sufre, a veces lo único que necesita es que lo escuchemos. No tenemos cosas inteligentes para decirlo,
y estar cerca y conectarse. Y a veces como familiares es lo único que podemos hacer. Y bueno, al menos no caigan como yo, que trataba de convencerlo que la vida es bella y que hay que ser agradecido y vacía. Y bueno, quería compartir esto para que no meta la pata como yo. Bueno, esto es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes, que es desde nuestra vivencia, desde nuestros errores, desde nuestro aprendizaje. Y si quieren hacer alguna pregunta que podamos contestar, sí. Es importante lo que acabas de decir, porque muchas veces en este estado lo que solés decirle, bueno, poné un poquito de voluntad, salí, es como que Sí, es así, sí. no, Claro. no es cuestión de voluntad ni de No. querer estar bien. No, claro, es más allá del otro, ¿no? Está bueno la invitación, pero no en sí. No, en todo caso se puede usar también lo que vos decías hoy, de tratar de hacer acuerdos en los momentos de estabilidad. No hay nada que uno pueda apelar en la crisis si no lo acordó de alguna manera previamente en los momentos de estabilidad. Puede ser que pueda ayudar que uno lo invite a caminar, pero tiene que estar acordado en los momentos de estabilidad que en esos momentos vamos a insistirte con tales cosas, que las tiene que también establecer la persona de alguna manera. Sí, tal cual. Sí. Otra cosa es que los psiquiatras sabemos de algunas cosas, pero no muchos son creativos. Con lo cual, a veces, cuando nos preguntan, ¿y qué hago? Uno no sabe qué decir, qué hago. Entonces, lo importante es escuchar en todo caso qué hicieron y no sirvió, ayudarlos a pensar a los familiares qué otras cosas pueden hacer. Pero realmente, además, lo que sirvió en una crisis puede ser que no sirva en una segunda crisis. Tal cual. Porque el que le sirva a un familiar no le sirva a No le otro. sirve al otro, exactamente. No, claro. Hay que ser Esto bastante fue desde creativo. nosotros, los errores y las cosas que fuimos pasando por estos años, ¿no? Hay algo más. Sí. Disculpame, vos hablaste y insistieron mucho sobre el impulso monetario, pero también hay mucho en la toma de decisiones que no tienen nada que ver con la moneda en sí, sino las decisiones de vida, ¿no? Que hay veces que tenemos que tomar una decisión que tal vez no nos va a marcar en la vida, pero nos va a marcar un camino, y tal vez en ese momento impulsivo nos cegamos y tomamos una decisión incorrecta. No, tal cual. Yo creo que esto es personal, ¿viste? Porque no estoy hablando de un lugar de autoridad. No, seguramente. Que no convienen decisiones importantes que marquen, no solo eso. No quería En el caso de Mariano, porque es endeudar. Exacto, ¿no? Quería esa parte porque muchos hablan del impulso monetario. Claro. En realidad hay impulsos De todo varios tipo. niveles. Tal que se Y casa. si no, una El que cosa se casa. que se sugiere en los grupos es consulta, por ejemplo, en los momentos de estabilidad, decir, mira, Mariano, a veces vos en las crisis sos impulsivos y querés hacer todo. Claro. Y entonces por ahí querés armar una sociedad, ¿no? O emprender un negocio nuevo. Al menos a nosotros no nos... Ahí en general estamos en fricción, porque le decimos, no, que no se puede. Consultarlo con fulanito, y alguien que uno sabe que es sensato y que fulanito te dé el último consejo. Porque además ya son adultos, una cosa era cuando eran chicos, cuando son adultos. Uno de los síntomas más importantes, tanto de la manía como de depresión, sobre todo cuando uno es joven, y en los adolescentes y en los niños, porque en los niños también se ve el trastorno bipolar, es la irritabilidad. Con lo cual, desde ese lugar, desde la irritabilidad, uno puede tomar decisiones en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, donde uno verdaderamente caga relaciones que llevan
muchísimo tiempo y por un hecho impulsivo, irracional, de irritabilidad, ¿no? Todo se transforma en esos caos que Silvia describía también. Justamente, no sé cómo le llamaste la palabra a describir cuando una persona tiene un síntoma antes de... Prodrómico. Bueno, creo que por lo menos mi psiquiatra me dice que la irritabilidad, si la alcanzás a detectar en vos mismo como bipolar, es como, digamos, El indicador. Bien. Buenísimo. Excelente. Ese es el indicador, buenísimo. Porque cuando lo detectás vos, ya no necesitas ni que un familiar te lo diga. Claro, porque cada uno tiene una conducta o como a vos te parece la irritabilidad, a Mariano le parece el gorrito, o otro el cepillarse muchas veces los dientes. Cada uno tiene que detectar cuál es su pródromo, digamos. Que puede haber más de uno, correcto, pero es muy importante estar atento y lo ideal es que el propio paciente detecte sus pródromos porque hay un tema que a lo mejor no tocamos, pero nosotros como padres sabemos que alguna vez no vamos a estar. Entonces, nuestro hijo tiene que aprender a vivir, digamos, en algún momento de nuestra... No es porque ahora estemos permanentemente encima, porque nosotros a veces pasa, cuando él está bien, pasan 2 semanas y no lo vemos, o a veces nos hablamos por teléfono. Pero él tiene que aprender a cuidarse de tal manera que cuando nosotros no estemos, a lo mejor puede tener una pareja o estarán los hermanos, pero no van a tener seguramente los hermanos la misma dedicación que le han dado los padres, por una razón lógica, porque cada uno tiene su vida. Entonces es importante que ustedes mismos reconozcan estas conductas o estas cuestiones que aparecen, que le determinan que inmediatamente ustedes se contacten con el psiquiatra para, bueno, ¿qué hacemos, no? Lo que se ve es que los que detectan eso en general tienen mucho más tiempo de estabilidad. Que ese es un indicador, porque es el que enseguida llamas al médico. O vas a ver... Y bueno, una cosa es pararlo antes de que empiece, y otra cosa cuando ya se desató la manía. Sí, yo tengo un dicho que me salió hoy, justamente, digo... Me empecé con el día, pero yo digo que cada minuto se cuenta como año de perro para el otro lado, digamos, cada minuto de manía son como año de perro, pero para la depresión, o sea, por 7. Claro. Es un dicho de por 7. Año de perro. Está bueno. No. Sí, quisiera hacer una pregunta. Por ejemplo, en el caso de mi papá, él es muy bueno por el tema de los negocios, ¿no? Entonces, ustedes hablaban de desarrollar actividades como el arte, bueno, no sé si están del arte muy viejo, pero quizás más de hacer negocio. Ahora, ese tipo de actividades a veces quizás acelere el ciclo hacia el lado de la manía. Entonces mi pregunta es, si me la pueden capaz de decir algo, si hay algún tipo de actividad que no hagan una tendencia, digamos, a acelerar el ciclo o a llegar a alguno de los polos extremos, sino ¿qué se puede hacer en ese caso? ¿Qué actividades se recomiendan? Mira, el año pasado, justo este año falleció el psiquiatra. En el Congreso de Mar del Plata hubo 3 psiquiatras que hablaron sobre arte, no las respeto. Y yo fui de chusma, nosotros no somos ni médicos, ni psiquiatras, ni psicólogos, ¿no? Solamente eso. Y fuimos a presenciar la charla de él. Y él hacía una invitación a sus colegas a que llevaran al paciente qué le gustaba hacer cuando era adolescente o cuando era chico, pero que no era impulsado por nadie, ni por el padre, ni por... Y invitaba, o su tratamiento lo basaba, por ejemplo, paciente, bueno, con ataque de pánico y que tiempo mal, y que lo único que hacía era leer sobre administración de empresas porque estaba en una empresa muy competitiva. Y bueno, viene ese paciente y él lo lleva a qué le gustaba hacer cuando tenía las vacaciones a los 12 años, por ejemplo. Los
14 años, lo llevaba a esa época. Y él le contó que le gustaba tirarse en la hamaca a leer cuentos, a leer, no me acuerdo si era Calcuta, ¿no? Entonces, él baja a la terapia en la parte que él hacía espontáneamente de chico, de adolescente. Entonces, en lugar de empezar comunicación, empiezan que tiene que leer un cuento de Galeano y contárselo a la clase, a la sesión siguiente. Digamos, yo no soy psiquiatra, pero sí te invito a que pienses qué te gustaba hacer de chico, de joven. No sé, eso fue la sugerencia. Para algo siempre no necesitamos ser si pintamos Van Gogh o si te gusta la música, no sé, pero alguna cosa artística. Yo, en el caso de Mariano, en una crisis salió con el piano, no tocaba el piano y tocó el piano como si hubiera ido a... En otra crisis salió escribiendo poesía, y tenemos poesía, y ahora pintó 30 cuadros, pero era lo que lo entretenía y la jugaba todo por ese lado, que antes era más agresivo de palabra, nunca fue peligroso, pero discutidor, y bueno, por supuesto, pintaba, tengo pintado todo el departamento más o menos, ¿no? Pero... Silvia, una situación es pensar, como vos la estás pensando, qué hacer en la crisis, Claro. ¿sí? Yo pienso en la prevención, digamos, porque hay actividades que realmente llevan a estar un poco hipomaníaco, ¿no? Sin llegar a una manía, a estar acelerado, permanentemente con el teléfono, Con estrés. recorrer bancos, estacionar, el celular, realmente la vida de hoy tiene situaciones de estrés permanente, y el estrés es un desestabilizador. Entonces, me parece que hay que acotar la actividad, como uno imponerse a determinada hora, cerrar las puertas hacia adentro, y hay actividades de relajación, de actividades que ayudan en el estrés, que son muy importantes. Una de las actividades es la meditación. Hay muchos grupos de meditación. También hay acá uno en Neuquén, uno que es gratuito, que es en el Colegio de Psicólogos, donde se reúnen todos los martes a las 14 horas, es gratuito. Y otra actividad que es el Mindfulness, se llama, y que es la meditación en relación a bajar los niveles de estrés. Esas dos actividades se pueden hacer y ayudan mucho, ayudan a conciliar el sueño y ayudan también a uno desconectarse de la actividad diaria, que no se trata solamente de por ahí en el trastorno bipolar, sino hasta para evitar el aumento del colesterol o un infarto, si queremos, ¿no? Claro, exacto, para mejorar la calidad de vida. Como quien dice, bajar un cambio. Exactamente. Sí. Sin poner marcha atrás. Sin tener que llegar a poner marcha atrás, porque esa sería la... Dejar el auto y caminar ya es bastante importante, sobre todo en una ciudad pequeña como la nuestra, que todavía se puede hacer, ¿no? Y además tenemos suerte de que no hay estacionamiento en el centro, con lo cual uno lo puede dejar en la Plaza de las Banderas y hacer todo lo que tiene que hacer caminando, en vez de andar puteando por la calle. ¿No? Yo quería saber si en el caso de que nosotros tenemos una niña de 15 años que empezó los estrés a tener problemas y todavía no tiene un diagnóstico, nos sugieren que puede tener que ver con el espectro bipolar. Si puede llegar a servir el grupo que no tenga los mismos síntomas que ustedes cuentan. Tiene cosas parecidas, pero el tema de la irritabilidad, cosas así. Mira, nosotros hemos tenido en el grupo, que intervenimos, casos como el que vos planteás, que viene gente y que
Yo te diría que de repente, a lo mejor lo que, digamos, lo ideal es que tenga diagnóstico. Sí. Hay que tener diagnóstico. En este Lo que caso. pasa que también es cierto que vienen gente que de repente termina de redondear en el grupo la idea de que, más allá de que yo como familiar no voy a hacer el diagnóstico, porque eso lo tiene que hacer el profesional, pero de repente, digamos, yo te voy a dar si nosotros hubiéramos tenido la formación que hoy tenemos en la convivencia con nuestro hijo, lo hubiéramos diagnosticado bipolar. ¿Me explico? Pero bueno, no la teníamos, la fuimos teniendo a posteriori. Entonces, de repente, es importante el diagnóstico, porque mucha gente ha venido y se ha dado cuenta de que, digamos, primero que le decimos, es fundamental que para venir acá a los grupos tengan un diagnóstico. Pero a lo mejor han venido un par de sesiones y se dan cuenta de que no tiene nada que ver con lo que ellos suponían que podía ser el diagnóstico. Y otra cosa, 14 años tiene, 15. Yo creo que hay que buscar un grupo de adolescentes. Te explico Sí. porque yo no sé si es conveniente. Esto es personal y lo que hacemos en Juventud, la Lucila. La verdad que no nos integramos. Pero te voy a decir por qué. Pues yo no sé si le hace bien, cuentan personas de 30 años, de 40 años, de 50, 20. Y la bipolaridad se mezcla con otras cosas, con drogadicción, con el alcoholismo. Yo no sé si le hace bien escuchar. Esto es mi... No, para los papás preguntan. Eso me a los papás sí. lo Sí, a los papás sí. No al nene, pues, pienso yo. En general los adolescentes no cuadran bien en los grupos, que no son de adolescentes. No les hace bien, me parece. Ahora sí están abiertos grupos en muchos lugares de adolescentes y de chicos. Ahí sería otra cosa. Ahí es otra cosa, pero yo no mezclaría, no mezclamos, o sea, porque no le hacemos... En el caso de los padres es distinto. Es distinto. Los papás sí, sobre todo por la contención y sobre todo al principio uno se siente tan angustiado. Y bueno, estamos en otra época, los psiquiatras están mucho más abiertos, hay más medicación, hay ya mucha gente en estado de estabilidad. Disculpame, en ese punto la medicación ha cambiado radicalmente. Sí. Radicalmente. Digo que yo vengo de ancestrales bipolares. Y es terrible, no hay discusión con la medicación que antes, y además no tiene casi efecto colateral. No, claro. No hay que estar... Hay poca medicación, ¿no? No, hay mucha, yo creo. Y que va a haber cada vez más. Yo no me meto con la medicación, la doctora puede decirlo, pero hay más No, sí, variedad. hay mucha medicación. Muchas más posibilidades. Más que muchas. Los psiquiatras de Neuquén todos saben mucho Bueno. sobre el tema. Así que uno puede ir a cualquiera y estar confiado. Tanto en el sector público como en el sector privado. Sí, en la medicación se tiene que tomar de por vida, sí, en bipolar. Sí. Eso es bastante difícil de contestar. Me parece que depende también En de cada términos paciente, pero uno tiene que hacer contratos. Yo, por lo menos, no trato de no decir, depende de la edad del paciente, pero a los 15 años es muy difícil pensarse, a los 20 también, pensarse de que uno va a tener que tomar medicación toda la vida, ¿no? Entonces, uno trata de decir, bueno, seguimos hasta fin de año y a fin de año volvemos a hablar. O pasa el próximo mundial y volvemos a hablar, una cosa así. Veamos cómo reaccionó con el Patear mundial. para adelante. pero es muy difícil cuando uno es joven tomar conciencia de un diagnóstico, de una patología crónica, muy doloroso. Y además, bueno, pensar que uno tiene que tomar medicación, ¿no? Así que no son situaciones fáciles, son complicadas y son con cada paciente ahí uno tiene que encontrar si es mejor decirle, si es mejor no decirle,
Esto de los grupos yo me planteo permanentemente esto, ¿no? Pero hasta una determinada edad me parece que tirar un diagnóstico, sí, yo soy bastante cuidadosa. No con los papás, que a los papás sí, pero con el paciente soy bastante cuidadosa. Capaz que soy cagona, que lo que yo llamo cuidadoso, otro puede decir que soy una cagona. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es mi defecto. ¿Qué sé yo? Sí. No, estamos en una situación particular, nosotros en un principio de no saber qué, pero independientemente de haber pasado un año sin escolaridad porque no lo podía llevar adelante, este año retomó y queremos saber hasta qué aconsejas en cuanto al colegio, la situación escolar, la situación hoy por hoy de la escuela pública, hasta dónde tomar conocimiento y hasta dónde en sus compañeros informar que sepan que hay una situación particular con respecto a un compañero. Hay muchos chicos sin escolaridad que dejan de ir a la escuela por problemas, lo que llamamos problemas de conducta en la escuela, que no se quedan quietos, que interrumpen, que son violentos, que pegan. Hay muchísimos chicos sin escolaridad, ¿eh? Es terrorífico lo que está pasando en la Argentina. Los padres, hasta hay maestros que dicen, no los traiga más, por favor, ¿sí? Y los padres se quedan en la casa con su hijo y chicos que abandonan la escuela. Pero también la escuela es bastante estigmatizante desde algún lugar. Entonces, por ahí hablaba esto de empezar a dar charlas en las escuelas, y creo que tiene que haber una apertura nuestra, probablemente, a las escuelas, porque nuestras maestras todavía siguen siendo normales, maestras normales, con la carga que trae ubicar a un niño bajo una norma, ¿no? Cosa que es bastante dificultosa, casi imposible. Entonces, me parece que tiene que haber una apertura nuestra hacia la escuela. Pero es bastante frecuente que los chicos pierdan la escolaridad, ¿eh? Pero me parece que sí se necesita un buen diagnóstico. ¿Hasta dónde la información en sus pares para que sepan cómo ayudar o hasta dónde? No digo decir todo porque me parece que los chicos tampoco están preparados para eso. Pero sí que acompañen. Permiso. No, yo lo que decía es que una de las dificultades de los 14 o 15 años, que no creo que Graciela se acagona, como dijo, sino de que existen dificultades para establecer un diagnóstico certero en la plena adolescencia, porque algo que aparenta ser de una manera en un momento no necesariamente se estabiliza en la personalidad para siempre. Entonces, no es que, me parece que es hasta respetuoso no establecer un diagnóstico definitivo, a no ser que sea muy claro, cosa que no creo que sea así. También nosotros tenemos ciertas dificultades, me parece, para orientarlo, porque por ahí realmente no conocemos para nada la situación, me parece que, ¿no? Pero esta cuestión que por ahí le hemos trabajado mucho como adultos, o con los adultos, en verdad aún no es fácil decir, hay que decir o no decir, porque es como que la sociedad se está preparando mejor, pero a veces se dispara de manera inadecuada. Yo quisiera aprovechar inclusive cuando ustedes usaban la palabra confidencialidad, que a mí me gusta decir lo siguiente, ¿no? La palabra más inadecuada para hablar lo que tiene que pasar en un grupo de ayuda mutua es la palabra privacidad, porque cuando uno se priva, cuando alguien se priva, alguien está dejando de poder llegar. Lo que más me disgusta es la palabra, el grupo tiene que ser privado, sería la palabra que menos me gusta. Yo lo que creo que en los grupos tampoco se hablan cosas tan extrañas que van a hacer daño si se salen, sino de que lo que se logra es una intimidad que solo corresponde a ese grupo, y a veces sacar una información de un lugar que se está charlando con cierta intimidad siempre va a ser mal entendida en un lugar externo, de alguna manera, ¿eh? Esa sería la cuestión. No es que se hablan cosas tan terribles que es peligroso. Es un requisito. Claro. Yo
semana pasada estuve con una médica que se llama Abadi, Sí. Andrea Abadi, que trabaja en Buenos Aires, que trabaja con todo este tipo de chicos, niños y adolescentes con problemas de ese tipo. Y realmente en Buenos Aires, por lo menos ella nombró la existencia de 2 escuelas que trabajan no convencionalmente con este tipo de niños, porque evidentemente la estructura educativa no tiene que cambiar para esos niños, tiene que adaptarse la estructura educativa a las posibilidades de estos niños, ¿no? Y tal vez sea desde otro lugar, desde el arte, desde el trabajo con animales, la equinoterapia, el estar cerca del cuidado de un animal ayuda muchísimo a los niños y adolescentes. Bueno, hay muchas cosas para hacer y que, bueno, podemos empezar a hacer acá también, ¿no? Hay que pensar, hay que ir, buscar y pensar y hacer. Está todo por hacer acá, ¿eh? Yo quiero contar en realidad, no sé si sirva, pero quizá, yo tengo un hijo de 9 años, no tiene inconveniente, pero tiene que en su escuela, por ejemplo, sí hay un compañerito, al papá más o menos, que tiene un problema particularmente que, yo no me acuerdo el nombre de la enfermedad, pero sí que se pone un poco violento a veces con la maestra o con el compañero, como de esta cosa de irritabilidad que ustedes hablaban. Y al principio no se les dijo nada a los papás, a veces a los papás y a los compañeros. Y como que uno no entendía lo que pasaba, digamos. Los chicos venían con toda la data, pasó esto, pasó lo otro. Hasta que un día las señas invitaron a los padres y contaron concretamente con la mamá y su papá, concretamente cuál era el problema que tenía el chico. Y de ahí en adelante, a mí me parece que cambió, pero absolutamente la condición del chico en la escuela, Son 10 y 10. porque No los me compañeros comenzaron a comprender por qué estaba esto, porque en algún momento había algo que desencadenaba que él empiece a putear, digamos, porque era lo que pasaba. Y los padres también, porque los padres lo que hicimos fue todos hablamos con nuestros hijos, como decir, bueno, tratemos de entender, fíjate qué pasa, cómo uno puede ayudar, cómo puede colaborar. Cuando a veces un chico es más calmado, se puede como bajarlo un toque, digamos. Y a mí, sinceramente, me parece que colaboró tanto para la familia del chiquito, para el chiquito particularmente, porque el vínculo es absolutamente distinto, y para los compañeros también, porque los compañeros aprenden. Así que me parece que está buena la información. Esto mismo lo mencionaron ellos, esta cosa de poder informarse. Sí. Me parece que colabora. Totalmente. Sí. No, como lo que se vivió. De todas maneras, la enfermedad orgánica, por ejemplo, una epilepsia, seguramente es mejor tolerada de que algo que se supone emocional, psiquiátrico, desconocido, que viene desde la locura, desde la nebulosa, desde la ignorancia. Sí, desde la ignorancia. Esta cuestión de la privacidad, de la que habla el doctor. No, yo decía que el peor término para describir lo que pasa en un grupo es que haya cosas privadas. Bueno, con esa palabra me suena que se priva a los demás de saber qué padece uno, porque lo padece, y es como que se aleja al resto para que pueda llegar a enterarse de lo que sufre uno. Y que esto se conozca más y más y más y que deje de ser una mala palabra para que la conozcan todos, como la diabetes, como miles de cuestiones que hay. No tiene que ser una mala palabra, tiene que ser una enfermedad. No, yo lo que decíamos cuando decimos confidencialidad es confidencialidad de lo que pasa dentro del grupo. Afuera. Vos contás tu historia o lo que quieras contar. No está bueno que alguien del grupo cuente, ¿sabés que fulanita, que qué sé yo, se mandó esto? No, a esa confidencialidad. Exacto. ¿No? Vas a ir cerrando. Sí, a ver, ¿quién estaba? El señor de rojo hace rato que lo veo levantando la mano. Vamos a ir cerrando que ya tenemos que entregar. Nos van a sacar en cualquier momento. No, yo creo que es muy importante
saber diagnosticar la bipolaridad, pero que cuesta diagnosticarla. Entonces mi pregunta es, más que nada dirigida a los psiquiatras, ¿cómo es el diagnosticar la bipolaridad? ¿Es, por lo que leí, es un desequilibrio bioquímico o químico? Entonces la pregunta es, ¿el psiquiatra manda a hacer un análisis? No. No hay análisis. No hay análisis ni sacándose sangre, ni con tomografía computada, ni con resonancia magnética. No. El diagnóstico es clínico, es semiológico, es de lo que surge en la entrevista. Por eso a veces tarda tanto. Si hablan de un desequilibrio químico, la explicación sería que podría ser un desequilibrio químico, pero que no es... Podría ser que es un desequilibrio químico en el organismo. Pero eso no quiere decir de que estén medidas las cosas de tal manera que en un laboratorio de un bioquímico actual se pueda saber ese desequilibrio. No existe esa posibilidad. Este es el momento de que algunos fármacos que actúan químicamente en determinado nivel de una neurona resuelve el síntoma. Con lo cual se supone que ese neurotransmisor está afectado y requiere de un psicofármaco, ¿sí? Es como en una segunda instancia el diagnóstico. Por eso el diagnóstico lleva tantos años, por eso lleva 10 años. Y los diagnósticos psiquiátricos son en proceso. Por eso también sirve, hay que esperar. Pero con una sola crisis depresiva, por ejemplo, uno no puede hacer el diagnóstico de trastorno bipolar. Sí, uno lo hace con una crisis maníaca, pero no con un episodio depresivo. Perdón. Sí, la verdad. Has hecho una lanata. No, y por ahí convendría... No con un episodio depresivo. Un episodio depresivo podría ser una depresión y nada más que eso. Pero sí hace diagnóstico de trastorno bipolar una manía. Ahora, si el psiquiatra puede hacer una línea de vida en torno a los síntomas de esa persona de toda su vida y además de depresión vio que en algún momento habló un poco de más, lo que se llama verborragia, que no puede parar, o que le encantó hacer negocios y compró autos y los vendió y le fue espectacular, o que tuvo varias parejas al mismo tiempo, o que empezó a jugar, y eso se llama hipomanía, ¿sí? Que no llega a ser manía, porque no hay ningún síntoma psicótico que hay en la manía y no en la hipomanía. La hipomanía es una manía de menor volumen, de menor escala, ¿sí? Entonces sí, a nivel histórico uno puede hacer el diagnóstico bipolar. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Lagomarsino decía, es tener trabado el acelerador un poquito acelerado, pero que se puede manejar. En cambio ya la manía, la hipermanía... Es bárbaro ser hipomanía, es espectacular. Claro, es bárbaro, es genial. Pero el problema es que viene la depresión. Los 7 años de perro. Los años de perro que dijo el compañero. Bueno. ¿Alguien más quería hacer una pregunta? Yo. Sí, bueno, como le comentaba a la doctora que padezco de esta enfermedad, hace poco que me enteré, pero hace mucho que la tengo. Claro, ahora que suele ser. Bueno, tengo el problema que se me presenta continuamente desde el sueño, a pesar de que tomo medicación para esto, es que en mi familia con la que convivo, que es un hijo adolescente, y mi mamá no colaboran con esto. O sea, mamá desde el teléfono a cualquier hora y mi hijo desde levantarse a la noche a la computadora, y si yo no me levanto está toda la noche. Entonces, bueno, yo por mi trabajo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, entonces, bueno. Al grupo de fútbol. Al grupo de familiares de fútbol. Y vos al grupo de pacientes. O sea, me sirve esto para ver si puedo
traer, claro. no sé mi hijo adolescente, Sí, no sí. sé mi hijo adolescente porque calculo yo que no sabe de lo que yo tengo. Sí, sí, en el grupo de su hija acá en Neuquén hay adolescentes. Yo calculo que mi hijo no sabe. En el grupo de familiares, no tanto de pacientes. No, una pregunta, yo quería saber porque no lo he leído en ningún lado. ¿Esto es necesariamente progresivo, digamos? ¿El No. tiene que aparecer cada vez más rápido? No, ¿O con la medicación? no, si tiene tratamiento, al contrario. Sin Los tratamiento ciclos- podría ser, los pero ciclos- con tratamiento tendría que Los disminuir. ciclos se alargan y se aplastan. No hay ni manías importantes ni depresiones importantes. ¿De acuerdo? O sea, con tratamiento. Sin tratamiento, bueno, se dispara cualquiera de las dos crisis. Todo está leve. Bueno, les voy a recordar, bueno, que somos un grupo de ayuda mutua que no cobramos, pero en las reuniones generalmente se pasa una alcancía donde se recauda lo que quieran aportar, no es obligatorio, y lo utilizamos para imprimir los folletos que se están usando, La voy a pasar para yo. hacer el banner. Para Quien quiera colaborar será bienvenido. Gracias. Bueno, Ahora y pase queremos esto. agradecer a los panelistas enormemente. Nos iríamos muy contentos si alguno de ustedes le ha servido, ojalá le haya servido a todos, pero nos vamos muy contentos si alguno de ustedes le ha servido lo que hemos tratado de transmitirles desde nuestros testimonios personales. Así que muchas gracias por la atención. Bueno, gracias a todos por también nos demoramos y los invito a todos a construir puentes.